Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Tenemos que empezar tratando qué pasa con las subidas, los crecimientos en los países, principalmente en el caso de Estados Unidos. Está creciendo mucho, pero ¿es este un crecimiento sano o todo lo contrario? Hablaremos también de cómo la Unión Europea está robando a Rusia, cosa que, bueno, algunos verán bien, otros verán mal. Yo no me meto yo a juzgar. Hablaremos también de cómo el NAFTA ha desaparecido. ¿Qué es el NAFTA? Bueno, de primeras puede sorprender un poco, pero creo que te harás una idea. Rápidamente hablaremos de que Bloomberg no se cree la subida de Bitcoin y eventualmente llegaremos a hablar del caso de uso de cripto por excelencia. Pero, como digo, todo esto será el camino. Empecemos por el principio. Crecimiento de PIB envenenado. La demencia, voy a empezar con algo positivo. La demencia ha caído, curiosamente, ha caído el diagnóstico de demencia, ha caído un 13% por década en los últimos 25 años. Esto, a pesar de que todo el mundo esperaba que con el aumento de la esperanza de vida se provocase una mayor demencia y que el mundo estuviese lleno de dementes. Nadie, por tanto, se explica cómo ha conseguido reducirse la demencia a pesar de que la gente ahora vive más. Ha habido unos cuantos estudios que tratan de arrojar luz sobre este fenómeno y ninguno es capaz de explicarlo. Tampoco es nadie capaz de explicar cómo Estados Unidos ha subido un 4,9% de PIB anualizado en el tercer trimestre de 2023. Nadie es capaz, pero hay teorías. Y hay una teoría muy interesante, la de Luke Gromen, que compara la situación económica actual con la de 1960-1970, también en Estados Unidos. En ese momento, 1963 concretamente, Lyndon B. Johnson tomaba las riendas de Estados Unidos a la muerte, tristemente, de Kennedy y empujaba el gasto social. Esa época se llamó la época del Guns and Butter, que es, armas y mantequilla, interesante mezcla, y que llevó a Estados Unidos a crecer mucho durante ese periodo. Concretamente, Estados Unidos subió anualmente de media entre 1963 y 1969 un 5,2%, que dirás, hostias, esto no lo sube España desde hace mucho tiempo. 5,2% de media es una subida muy fuerte, pero claro, ¿de qué vino acompañada esa subida tan fuerte de crecimiento económico? Bueno, pues vino acompañada de una inflación de media entre 1965 y 1982, es decir, un periodo incluso más largo, del 6,6% de media. Una subida de la inflación o una inflación anual del 6,6% en ese periodo de 17 años llevó a que $10.000, ponle, de 1965 comprasen lo mismo que $30.000 en 1982. Tan solo 17 años después. Esto es como si te compras una casa en España, por lo visto la media de la vivienda en España son 188, ponle 190.000 euros. Bueno, pues 190.000 euros te compras una casa hoy, en 17 años, cuando tu hijo esté a punto de llegar a la universidad, esa misma casa te la comprarías por 570.000 euros. Es una subida bastante fuerte o, visto de otra manera, visto de una manera mejor probable, lo que has tenido es una caída muy importante del valor del dinero. Bien, pues esto se produjo en un momento en el que la deuda sobre PIB en Estados Unidos era del 37% y el déficit sobre PIB también de Estados Unidos estaba en el 2,7%. Es decir, una situación fiscal y de deuda mucho más saludable que la que tiene Estados Unidos ahora, que tiene el PIB la deuda sobre PIB al 120% y el déficit sobre PIB al 8%, lo cual hace a Luke Gromen llamar a este periodo no solamente Guns and Butter, sino también Guns, Butter e intereses, ya que gran parte del crecimiento o del impulso que se está viendo en la economía viene por el pago de los intereses sobre la deuda que Estados Unidos debe a todo el planeta. Así que sí, el crecimiento de Estados Unidos está fuerte, pero quizás las razones que están haciendo que ese crecimiento sea fuerte no son las que te gustaría ver. En momentos como estos te planteas, bueno, vale, si todo está tan mal, si esto es tan peligroso realmente, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues una pista. El oro en ese periodo, entre 1965 y 1982, subió un 21% de media anualmente. Eso el oro. Así que imagínate lo que podría hacer nuestro amigo naranja. La Unión Europea roba a Rusia
Rusia, como sabéis, era un participante más del mercado internacional. Se dedicaba principalmente a la venta de materias primas que el resto del mundo compraba, hasta que decidió atacar a Ucrania por razones que, bueno, unos podrían explicar en, bueno, razones, pues, chorras, ¿no? Que cada uno se puede inventar. También puede ser por otras razones más serias, como el avance de la OTAN. Otros puede ser, pues, porque Rusia tiene esa capacidad o esa tendencia a expandirse, bueno, las razones que fuesen, pero que llevaron a Rusia a invadir Ucrania. En ese momento, Occidente congeló sus activos. Todo lo que tenían de Rusia se lo congelaron. Le dijeron, oye, no me gusta lo que estás haciendo, así que todo el dinero que tengo tuyo lo que voy a hacer es congelarlo. Es decir, ahora ya no va a ser tuyo. ¿Y qué dinero, qué activos tenía Occidente de Rusia? Bueno, pues principalmente tenía un montón de bonos, depósitos, y supongo que algo de oro que Rusia no tenía en propiedad también estaba en alguna cámara en Occidente y ahora ha pasado a ser propiedad de Occidente. Concretamente, claro, Europa se encuentra con unos 300.000 millones congelados de estos activos, de estos activos congelados a Rusia, que van generando dinero, claro, porque estos activos, como digo, mayormente son deuda, y esa deuda paga intereses, y entonces, bueno, pues resulta que están generando dinero. Así que ha decidido la Unión Europea que, oye, ya que tienen esos activos ahí de Rusia, que han decidido que ya no son de Rusia, sino que son europeos, pues esos beneficios que generan esos activos van a ser empleados para diferentes cosas, entre ellas para ayudar a reconstruir Ucrania. ¿Qué tú pensarás viéndolo desde aquí? Oye, pues loable, ¿no? Loable. Rusia ha hecho algo malo, pues le quitamos el dinero y ahora usamos el dinero que le hemos quitado para reconstruir aquello que ha roto. Si Rusia ahora, claro, eso es loable, pero si Rusia ahora castigase a la Unión Europea de otra manera, a base de energía y demás, pues también sería loable, al menos a los ojos de los rusos. Entonces, nos encontramos en una situación en la que, bueno, vemos que las sanciones, sean de un lado o de otro, demuestran que realmente todo lo que no sean activos, todo lo que sean activos no reales, acarrean un riesgo muy alto, es peligroso tenerlos. Y además, en el caso de atacar con estos activos no reales a Rusia en forma de sanciones, pues tampoco han servido para frenar el avance ruso. Así que estos ataques lo único que hacen, bueno, supongo que es escalar la situación y provocar incertidumbre a nivel global, así como empujar activos reales, como podría ser Bitcoin o podría ser el oro. El petróleo está congelado. Es difícil congelar petróleo, nunca me lo he planteado, seguro que tiene un punto de congelación elevado, o igual no lo sé. El caso es que en Argentina el precio del petróleo está congelado. Esto fue una medida que Sergio Massa, actual presidente en funciones y ministro de Economía, tomó hace 2 o 3 meses, en agosto así, llegó a un acuerdo con las principales petroleras argentinas para congelar el precio de la gasolina, que allí se llama nafta, por alguna razón desconocida, desde agosto hasta el 31 de octubre. Esta medida, llamada precios justos, buscaba, claro, bueno, pues que el precio de la gasolina no subiese en periodo de elecciones. ¿Por qué querrías que el precio de la gasolina no subiese en periodo de elecciones? Bueno, principalmente porque si el precio de la gasolina sube, la gente está descontenta, y si el que está en el gobierno, y si esta gente está descontenta, pues mira al que está en el gobierno y dice, no me gusta lo que estás haciendo, así que te voy a castigar votando a otro. Pero por suerte, en este caso, Argentina y su gobierno tenía la posibilidad de llegar a este acuerdo por el cual congelaban el precio. ¿Qué pasa cuando congelas precios? Bueno, ahora lo veremos. Pero me parece interesante comparar, ¿no? Porque, por ejemplo, Argentina hace esto y podrías pensar, bueno, esto nunca pasaría en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos pasa algo parecido, ¿no? Y es que también en periodo electoral, o concretamente hace un año o así, se hizo lo mismo. Y no se congelaron precios del petróleo, pero lo que se hizo fue tirar de la reserva estratégica, esa reservada para periodos de guerra, que tiene Estados Unidos, y la sacó al mercado para así bajar el precio del petróleo. Total, que al final no son tan distintos unos de otros, siempre y cuando haya que ganar las elecciones. Pero bueno, el caso es que Sergio Massa, en este caso, hizo este acuerdo con las petroleras. Supongo que no tuvo en cuenta que igual habría una segunda vuelta electoral. Y claro, el plazo de congelamiento acaba con esa victoria, o
avance, digamos, victoria momentánea que ha tenido Massa hace una semana, pues se llegó a otro acuerdo con las petroleras, por el cual les permitía subir el precio del petróleo un 3%. Me atrevo a pensar que una subida del 3% tras haber estado congelado desde agosto y con la inflación al 12% semanal, pues igual no ha sido suficiente. Y esto lleva actualmente a que no haya petróleo o no haya gasolina en las gasolineras. No hay gasolina porque si no tienes la posibilidad como gasolinero de vender a un precio que te sea rentable, pues lo que vas a hacer es vender. Y si no vendes, pues no hay. Así que, bueno, no es la primera ni la última medida que se plantea para controlar precios y que tiene efectivamente el efecto contrario. Algo muy parecido, de hecho, pasó con lo de Rusia y hemos hablado en el pasado del estúpido coste de las sanciones. Bueno, pues no es menos estúpido que el tratar de controlar precios y hacer que aún así el mercado siendo la cosa, siga funcionando. Triste. Triste, pero cierto. Lo bueno es que incluso el Kun Agüero se ha enterado de esto. Y si el Kun Agüero se ha enterado, imagino que la población estará cerca de comprenderlo. Y si no lo está, bueno, pues pequeño anuncio, comparte esto con otras personas, compártelo para que piensen también como tú, que tengan esta capacidad de ver el mundo y decir, bueno, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues eso es lo que tratamos de dilucidar en estos pequeños noticiarios mañaneros. Bueno, pues comparte esto con otros si te gusta, también porque me ayudas a mí. Básicamente esto crece así, orgánicamente, como creció el precio de Bitcoin durante el principio, los primeros años. Hablaremos esta semana de alguna cosa de estas, me parece interesante. Pero bueno, no me quiero desviar. Si te interesa comprar Bitcoin, también puedes hacerlo con uno de mis sponsors, Relay. Y si quieres guardarlo, puedes hacerlo usando otro de mis sponsors, Bitbox. En ambos casos encontrarás enlaces con descuento en la descripción del podcast. Hablemos entonces de por qué Bloomberg no se cree la subida de Bitcoin. Bitcoin ha subido mucho en las últimas semanas y en la mente de Bloomberg o de los escritores, los editores y algunos demás participantes en Bloomberg, se creen que la subida viene dada por el ETF que se podría aprobar. Es decir, ellos ven el ETF como algo que podría ser, bueno, algo que se espera que sea muy positivo. Y por tanto, la gente se ha empezado a posicionar y esto ha hecho que el precio de Bitcoin subiese. Estiman que esos ETFs, o alguno de ellos al menos, será aprobado. No sabe cuándo, pero imagina que será aprobado. Y lo que se pregunta es, vale, bien, Bitcoin ha subido. Lo hice un poco así como a regañadientes. Bitcoin ha subido, pero lo ha hecho simplemente porque se espera que se apruebe este ETF. En el momento en el que se apruebe, se pregunta, aunque también afirma, en el momento en el que se apruebe se podría dar el típico caso ese de buy the rumor, sell the news, ¿no? Compra el rumor, vende la noticia y la gente empezará a vender fuertemente el activo. A ver, siendo esto un riesgo, siempre es un riesgo, y probablemente un riesgo cierto, ¿no? El hecho de que en el momento en el que se apruebe lo que se apruebe sobre Bitcoin, se produzcan ventas, realmente lo que ha llevado a la subida actual del precio de Bitcoin ha sido precisamente el miedo a que el precio de Bitcoin suba en el momento en el que se apruebe un ETF. Y es que había mucha gente corta sobre Bitcoin, había mucha gente que había vendido opciones de compra sobre Bitcoin pensando que el precio de Bitcoin se iba a mantener bajo o al menos que no se iba a mover durante un periodo. Pero, como sabéis, esto cambió cuando se hizo el anuncio falso ese sobre la aprobación del ETF de Bitcoin, que vio como el precio de Bitcoin subió casi un 10% sobre una noticia falsa. En el momento en el que esto pasó, muchas de estas personas que tenían posiciones cortas sobre Bitcoin dijeron, hostias, si esto se aprueba pronto, me van a violar, porque estoy mal colocado, mal posicionado en el mercado. Entonces han cerrado sus posiciones cortas y esto ha sido lo que ha llevado o lo que ha empujado el precio en las últimas semanas. O sea que ha sido precisamente el miedo a que la subida sea mayor de lo que se espera lo que ha hecho que la subida de ahora se produzca. Esto no quiere decir que no se produzca el típico caso de buy the rumor, sell the news. Probablemente algo de esto habrá, pero no es el rumor simplemente lo que ha hecho que el precio de Bitcoin subiese. Y cerremos hoy con el caso de uso de las criptomonedas por excelencia, mal que le pese a alguno. A día de hoy existen 120.000 millones de dólares en monedas estables en circulación, la mayor parte de las cuales están en la moneda estable de Tether, USDT. Y hay un gráfico muy interesante publicado por Castle Island, que como sabéis es el fondo de inversión de Nick Carter. Nick Carter que
tenemos los bitcoiners esta relación de amor-odio con él. Porque por una parte es muy valioso lo que está haciendo, de hecho ha conseguido que Wall Street Journal se retracte en cuanto a lo que publicó el viernes pasado, que sabéis que fue el tema editorial del último mañanero, aquel en el que anunciaba que Bitcoin financia jamás. Esto fue un artículo de Wall Street Journal que Nick Carter dijo que era falso y eventualmente el Wall Street Journal se ha retractado de esa información. O sea que Nick Carter hace mucho y muy buen trabajo para ayudar a Bitcoin. Luego hace otras cosas un poco más raras que hacen que no siempre sea querido por todos. Pero bueno, el caso es que ese gráfico publicado por Casa Island muestra los mayores tenedores de deuda americana a junio de 2023. Y de esos mayores tenedores, que principalmente son países, las monedas estables serían el 16º mayor tenedor de deuda americana en 2023, detrás de Singapur, pero delante de países como Corea del Sur, Alemania, países muy grandes que tienen un montón de deuda americana, pero que no tienen tanta como sí que tienen las monedas estables. Como sabéis, las monedas estables se mantienen estables porque tienen un respaldo en dólar y ese respaldo en dólar está normalmente en deuda americana. Así que sí, resulta que las monedas estables son uno de los principales tenedores de deuda americana, lo cual los vuelve, igual no todavía, pero muy probablemente dentro de poco tiempo, los vuelve demasiado grandes para fallar. Es decir, están llegando a un nivel de tamaño que difícilmente puedes atacarlos y tratar de que desaparezcan sin tener un impacto muy importante en tu propia economía. Interesante lo que han conseguido las monedas estables en los últimos 3, 4, 5 años. Y cerremos hoy con la necrológica. Tenemos que recordar la muerte tal día como hoy de Pío Baroja, escritor español, autor de libros tan conocidos como Zalacaín, el aventurero. Un libro que yo recuerdo que leí en el colegio y que viéndome un resumen ahora, porque hace mucho tiempo que fui al colegio, viéndome un resumen ahora me doy cuenta de que es muy triste. O sea, es probablemente una historia de esas, bueno, que no acaban bien, vamos, es muy triste ese libro. Y me pregunto por qué me lo pusieron de deberes en el colegio siendo algo tan triste. Realmente no buscaban que los niños estuviesen muy contentos en esa época, pero me parece al tiempo un buen libro porque muestra que al final las cosas a veces no siempre van bien. Son periodos duros muchas veces los que nos tocan vivir, como apuntaba al inicio del mañanero de hoy. Pero bueno, con buena predisposición al menos tendremos una oportunidad de sobrevivir y de valorar lo positivo que tenemos entre manos. Recordad siempre esa parte. Y compartir esto con otros, buscadme en Twitter, @alberto_mera. Comprad Bitcoin si queréis, hacedlo a través de Relay, podéis guardar ese Bitcoin en Bitbox, en una Bitbox. Y nada, pasad un buen día, sed buenos y ala, a cuidarse.